Hola, en este tutorial aprenderemos a ejecutar la prueba de ANOVA y Kruskal-Wallis en Stata. Para ello, utilizaremos una base de datos que el programa Stata tiene disponible. Esta base de datos se llama Systolic. Si observamos nuestros datos, vemos que esta base tiene 3 variables, 2 variables categóricas, que corresponde a medicamento y enfermedad, y una variable numérica, que es el incremento de la presión sistólica. Para conocer un poco más de nuestras variables, utilizaremos el comando codebook. Observamos que la primera variable medicamento tiene 4 valores y además nos muestra las frecuencias de cada uno de ellos. En la siguiente variable enfermedad existen 3 valores y en las observaciones de cada uno de ellos. La última variable, systolic, es una variable numérica continua y nos muestra la media y la desviación estándar. Lo que queremos observar es si es que hay alguna diferencia en el incremento de la presión arterial sistólica con el uso de cada una de las drogas. Es decir, compararemos una variable numérica, las medias de esta variable numérica, en 4 grupos. Como son más de 2 grupos, no podemos usar la prueba TED-Study. Entonces utilizaremos la prueba de ANOVA. Antes de ejecutar la prueba, observaremos nuestros datos a través del gráfico de caja. Vamos a seleccionar la variable cuantitativa, que en este caso es la variable systolic, y en la siguiente pestaña, por categorías, seleccionaremos la variable de agrupación droga. Le damos OK. Y observamos estos gráficos de caja y bigotes, que nos muestra el incremento de la presión sistólica en el eje de la Y y en el eje de las X, las 4 drogas. Vemos que la mediana para las drogas 1 y 2 está ocasiona un incremento de la presión sistólica mayor que las drogas 3 y 4. Para saber si estas diferencias de las medias y las medianas son estadísticamente significativas, debemos usar los test paramétricos en el caso de la ANOVA, y si es que no cumplen los supuestos para usar esos test paramétricos, tendríamos que usar la prueba de Kruskal-Wallis. Bien, para ejecutar la prueba de ANOVA tenemos que ir a la pestaña Estadísticas, Modelos lineales y afines, ANOVA, MANOVA, y seleccionamos la opción ANOVA de un factor. En la ventana emergente, seleccionaremos como la variable de respuesta, es decir, la variable dependiente, el cambio en la presión sistólica. Y como la variable factor, el medicamento o la droga. Le damos enviar. Vamos a cerrar un ratito la ventana. Y observamos aquí que el comando es One Way Systolic Drug. La primera variable es la variable dependiente, la segunda variable sería la variable independiente o factor. Nos muestra el análisis de la varianza y nos muestra la probabilidad, es decir, el valor de P. Tenemos un valor de P menor de 0.05, es decir, que existe al menos una diferencia entre la media de los grupos. Además, adicionalmente, nos muestra una prueba de hipótesis, que es el test de Bartlett, para las varianzas iguales entre los grupos. Solamente si las varianzas son iguales entre los grupos, podremos seguir usando la prueba de ANOVA. En este caso, el programa realiza la prueba Chi para ver las varianzas iguales, para realizar la prueba, y nos muestra un valor de P de 0.8, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis y concluimos que las varianzas son iguales. Es decir, podemos seguir adelante con nuestra prueba de ANOVA. Y que además nos muestra que hay una diferencia en las medias de alguno de los grupos. ¿Cómo saber cuál es el grupo que tiene mayor resultado o una mejor respuesta? Pues vamos a evaluar
con la misma ventana de One Way de ANOVA, vamos a seleccionar el test de comparaciones múltiples, que es el test de Bonferroni. Podemos utilizar también el de Chefe o el de Sidak, pero el más recomendado es utilizar el test de Bonferroni. Lo que hace es comparar el cambio de la variable cuantitativa entre cada uno de los grupos. Y además le vamos a pedir que nos marque en la salida una tabla sumaria, que nos va a mostrar la media y la desviación estándar de cada uno de los grupos. Le damos OK. Observamos que adicionalmente al comando que ya habíamos utilizado, después de una coma se agrega Bonferroni y el comando tabulate. En primer lugar, vamos a observar una tabla que nos muestra la media y la desviación estándar de cada grupo. La droga 1, la droga 2, la droga 3 y la droga 4, y esta es la media del incremento de la presión sistólica para cada grupo. Aquí también observamos el total de la muestra. El siguiente cuadro es el cuadro del ANOVA, que es lo que ya vimos, que nos muestra que hay una diferencia entre al menos uno de los grupos. Y el test adicional, que es la comparación de Bonferroni, lo que hace es comparar el medicamento 1 con el 2, luego el medicamento 1 con el 3 y el 1 con el 4, y así cada uno de los grupos. Y también nos muestra el valor de P. Cuando el valor de P es menor que 0.05, estamos concluyendo que hay una diferencia estadísticamente significativa entre la media de los grupos que se están comparando. En este caso, vemos que entre el medicamento 1 y 2 no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero sí observamos diferencia entre la respuesta o el cambio de la presión sistólica entre el medicamento 1 y 3, entre el medicamento 1 y 4, entre el medicamento 2 y 3 y 2 y 4. Bien, si es que nuestra muestra no cumple los supuestos para realizar la prueba de ANOVA, que es paramétrica, y principalmente es esa prueba de igualdad de varianzas, entonces tendríamos que usar la prueba de Kruskal-Wallis. Para realizar la prueba de Kruskal-Wallis, vamos al menú Estadísticas, Sumario de tablas y test estadísticos, Test de hipótesis no paramétricos, y seleccionamos la opción Test de Kruskal-Wallis por rangos. El test de Kruskal-Wallis lo que va a hacer es comparar la suma de rangos, a diferencia de la prueba de ANOVA, que lo que hace es comparar las varianzas. La variable de respuesta será la variable sistólica y la variable que define los grupos, la variable droga. Le damos OK. El comando que permite su ejecución es kwallis, luego viene la variable numérica dependiente y la variable categórica o factor. Nos muestra la suma de rangos para cada medicamento y nos muestra el valor de P. En este caso, el valor de P es menor de 0.05, lo que nos está diciendo que ha detectado diferencia entre alguno de los grupos. Para saber cuál es esa diferencia específica entre qué grupos, hay que realizar la prueba de Kruskal-Wallis adicional, grupo por grupo. En este caso compararíamos la prueba 1 con 2, la prueba 1 con 3, el medicamento 1 con 4 y así sucesivamente, para observar cuáles son las diferencias específicas entre los grupos. Para ello copiaremos el comando y la diferencia va a ser que si es que la droga es igual a 1 o
la droga es igual a 2. Le damos Enter, y entonces lo que va a hacer es evaluar solamente la suma de rangos de estas dos, de la diferencia de estas dos drogas. En este caso, la probabilidad obtenida es 0.83, por lo tanto, no hay diferencia significativa entre el incremento de la presión sistólica en estas dos drogas. Haremos lo mismo para los siguientes grupos. Y en este caso, lo que vamos a comparar es la 1 con la 3. Y aquí vemos que la probabilidad es menor de 0.05, por lo tanto, hay diferencia significativa entre la respuesta en la droga 1 y la droga 3. Luego hacemos lo mismo con la droga 1 y 4. Y nos muestra que hay una diferencia estadísticamente significativa también en la respuesta entre estos dos grupos. Hacemos lo mismo con la droga 2 y 3. Hallamos un valor de P estadísticamente significativo. Hay diferencia también entre estos grupos. Nos queda comparar la droga 2 y 4. Con lo cual también detectamos diferencias estadísticamente significativas. Y finalmente nos queda comparar la droga 3 y 4. En este caso, el valor de P es mayor de 0.05, por lo tanto, no se está detectando diferencias en la suma de rangos entre las drogas 3 y 4. Bien, eso es todo por este tutorial. Nos encontramos en uno próximo.